Empiezo por darles un saludo muy especial a todos ustedes, compañeras y compañeras, por estar esta mañana aquí. Yo sé que todos han llegado haciendo un esfuerzo bien grande. A la mesa directiva también mis agradecimientos. Suelo en estos eventos decir que un saludo muy especial a mis compañeros del polo, a los polistas, pero más especial a todos los que están aquí que no son polistas. Más especial me parece, más gracia que estén aquí con nosotros esta mañana. Porque como vamos a ver, además, este es un proyecto de convergencia nacional, este es un proyecto que no es de sectarismos políticos, sino que es un proyecto que apunta a unir a todos los colombianos para poder transformar a Colombia, no en beneficio de algunos, sino en beneficio también de todos los colombianos, como han sido las luchas agrarias que hemos librado toda la vida. Muchos de nosotros hemos compartido más de 20 años de luchas agrarias, y todos saben que en mi caso siempre hemos sido celosos en no politizar de mala manera las cosas, ni volvernos pues campeones del sectarismo y el dogmatismo político. Entonces mis agradecimientos muy especiales, repito, a todos ustedes. Colombia está hecho un verdadero desastre. La verdad es que está hecho un verdadero desastre. En estos días hicimos una primer coincidencia con los distintos candidatos presidenciales. Y es que concluimos que quien se gane la próxima presidencia va a ser como si se ganara la rifa del tigre, dada la cantidad de tragedias y de problemas que tenemos en el país. Nada en Colombia está funcionando bien. Si ustedes miran el tema de la salud, ustedes saben que a mí me interesan todos los temas, tiene que ser así. Si a uno no le cabe el país en la cabeza, no está haciendo las cosas con rigor. Y es el desastre de la salud, el desastre del agro, el desastre del empleo, el desastre de la corrupción nauseabunda que se ha tomado a Colombia, el problema de las vías, un problema, otro problema, no hay sino problemas. Pero bueno, siendo eso cierto, hoy nos corresponde dedicarnos al tema de los asuntos del agro, que es a lo que nos estamos refiriendo, pero les pido que no perdamos de vista los otros líos que también afectan a las gentes del agro. Decir esto, no hay un momento peor en la historia del agro colombiano que este que estamos viviendo. O sea, estamos en una situación que realmente es lamentable por donde uno la mire. Hay una cifra que nos ilustra la gravedad de lo que nos está pasando. Estamos importando, el año pasado Colombia importó 13 millones de toneladas de productos del agro. 13 millones. Importábamos en 1990, cuando empezó este desastre, unas 400.000 toneladas, y vamos en 13 millones subiendo. Aquí ya acabaron con el algodón, acabaron con el trigo, acabaron con la cebada, acabaron con la soya, con el sorgo, con una buena parte de los granos. Muchos de los granos que consumimos es importado. Esas son realidades que ya están allí en la estadística de la que estamos hablando. Han sido tan lamentables estos años que nuestro cultivo estrella, el café, ha padecido no sé cuántas crisis gravísimas en este periodo que empieza, y esto no debemos olvidarlo, en el gobierno de César Gaviria en 1990. O sea, lo que estamos aquí es asistiendo al resultado de unas pésimas políticas agrarias que llevan repitiéndose a lo largo de 27 años. Pero lo más grave de esta historia es que a pesar de los hechos, a pesar de que la realidad nos dice que lo que se está haciendo, que lo que se ha venido haciendo a lo largo de 27 años no funciona, lo peor todavía no ha llegado, porque están en camino, o estamos sufriendo ya nuevas políticas, o las mismas políticas mejor, que se desarrollan en contra del sector agropecuario. Los arroceros lo están viviendo en carne propia. La situación del arroz es gravísima, y las medidas que están decididas son medidas contra el agro nacional. La situación de los lecheros, que ya es muy grave, se va a complicar cada día que pase. Cada día que pase va a haber nuevas dificultades para la leche. La situación del azúcar, y cuando hablo de azúcar hablo de panela, porque si hay crisis en el azúcar, habrá crisis en la panela. Las amenazas son inmensas. Ahí está en este momento el presidente Santos buscando acuerdos con Nueva Zelanda y con Australia. Y Australia es el segundo exportador de azúcar del mundo. Luego allí hay una amenaza inmensa
en lo que tiene que ver con esto. Y nos están inundando, eso se ha logrado parar en parte, pero nos van a seguir amenazando y nos están inundando de alcohol carburante norteamericano que desplaza la producción del alcohol carburante de caña. Y ya hay noticias de que se va a empezar a inundar el país de biodiesel, diésel de palma extranjero, cosa que amenaza en materia gravísima hasta la producción de palma, que es de los pocos productos que ha crecido sus siembras en este periodo del que estamos hablando. O sea que las amenazas no pueden ser mayores, porque además yo les digo esto, mis queridas compañeros y compañeras, no puede haber ninguna amenaza mayor para un productor de cualquier cosa, agrario o industrial, que alguien le diga, señor, lo vamos a reemplazar. Otros hacen lo que usted está haciendo, no hay amenaza peor que esa. Es decir, usted sobra. En Colombia sobraron los del trigo, sobraron los de la cebada y están sobrando los del algodón y están sobrando cada vez más colombianos. Y hay una cosa que hay que señalar porque está allí como una especie de espada que pende sobre los cuellos del sector agropecuario nacional. Tienen en la cabeza extranjerizar las tierras de Colombia. Tienen en la cabeza transferirle las mejores tierras del país a los inversionistas extranjeros. Y tienen en la cabeza, ojo con esto es más peligroso de lo que uno pueda pensar, tienen en la cabeza reducir el negocio rural, no a la producción agropecuaria, sino a la especulación inmobiliaria, que ya pasa en buena parte del país, en donde la tierra no se compra para usarla para producir, sino que la tierra se compra para venderla y revenderla, haciendo ganancias con la valorización del suelo y dejándole a los extranjeros la producción de los alimentos que necesitamos consumir los colombianos. Les repito, no voy a detallar más esto, pero en conclusión, no es posible encontrar hoy en Colombia un sector más amenazado, con su futuro más incierto, con nubarrones más oscuros que los que se ciernen sobre el sector agropecuario. ¿Y esto por qué? Siempre hay que buscarle las causas a los problemas. Si uno no encuentra las causas de los problemas, no podrá encontrar la solución de los problemas. ¿Y esto por qué? No es un castigo del cielo. No es como dicen algunos despistados, que es que algún antepasado nuestro cometió un crimen horrible y nos han condenado a pagar en esta tierra con estas tragedias esa conducta inaceptable. No, esto es una decisión tomada por quienes nos han gobernado, una política de Estado fijada desde hace muchísimos años, desde principalmente 1990. En el 90 las cosas no eran perfectas, pero ahí vamos, pero del 90 hacia acá esta es la política. ¿Cómo se llama esa política? Muchos nombres se les pueden dar: apertura, libre comercio, neoliberalismo, TLCs, consensos de Washington. Bueno, no importa finalmente el nombre, el punto es que entendamos que la política agraria colombiana consiste en reemplazar la producción nacional por la producción extranjera. Y es la misma política industrial, porque parte del drama es cuál: el campesino se quiebra en Boyacá, en el negocio del trigo, y se viene a Bogotá, y en Bogotá no encuentra una industria donde trabajar con unos empleos decentes, sino que termina en el rebusque por ahí vendiendo mamoncillos en algún semáforo. La política, entonces, repito esto porque sobre esto han engañado a este país. La política de los últimos 27 años no es exportar, no es vender en el exterior. Mentira, la política es importar. Y el señuelo, la carnada, tras la cual ocultan el anzuelo de esas importaciones, es meternos la mentira de que es que vamos a exportar y echarle la culpa al que se quiebra, que es porque no exporta, y entonces que la culpa es de él. Esta es la verdadera historia de esto de lo cual estamos hablando. Y esto tiene que ver con un hecho que está pegado al anterior. Es que no puede haber agro en un país. Esto está descubierto hasta la saciedad. No puede haber agro en un país donde el Estado no respalde la producción agropecuaria, no rodee a la gente del campo, no la proteja, no los lleve como los llevan en Estados Unidos, en Europa, a los agricultores y a los ganaderos de la mano. No, si no es así, no es posible. No es posible hacer agro sin el respaldo del Estado. Y aquí no solo no se tiene el respaldo del Estado, sino que se tiene un Estado en contra. Un Estado que miren lo que ha hecho en estos 27 años. Con una mano
abrió la puerta a las importaciones de bienes subsidiados extranjeros, porque en general en esos países subsidian el agro. Y con la otra, le ha subido los costos de producción a las gentes del campo. Entonces los créditos subsidiados y baratos que había antes del 90, eso ya no existe. El control a los precios de los insumos que había antes del 90, eso ya no existe. Los precios de sustentación del IDEMA, eso ya no existe. El ICA haciendo investigación científica, eso ya prácticamente no existe. O sea, con una mano, abarataron los productos extranjeros y con la otra mano encarecieron los costos de producción. Tenemos una de las gasolinas más caras del mundo, electricidad carísima, costos de fletes altísimos. Por donde miremos, una cosa que se llama el costo país es altísimo. Y claro, cualquiera que tenga un costo país en contra está derrotado si al mismo tiempo le abren las importaciones de bienes extranjeros. Esto ha sido tan grave en algunos momentos que hasta de café alcanzamos a estar inundados alguna vez. Hoy por alguna particularidad las cosas no están así, pero el café está lejos de haber salido de su crisis y en cualquier momento vuelve y da la vuelta el asunto y nos inundan también, por ejemplo, de café vietnamita, con quien el gobierno, con Vietnam, el gobierno también quiere tramitar un TLC. O sea, peor, repito, imposible. Bueno, ¿y cuál es la causa anterior a la causa del libre comercio del neoliberalismo? Porque hay que irse yendo hasta las últimas causas. ¿Quién se inventó estas políticas en Colombia? Claro, el diseño es extranjero, el diseño es de los gringos y de las potencias europeas porque ganan con él, pero ¿y en Colombia cómo nos llegó esta peste? ¿De dónde salió esta peste? Esto hay que decirlo con franqueza, sin sectarismos, sin maltratos, pero las cosas hay que decirlas con la franqueza que corresponde. Todos los presidentes de la República, sin excepción, desde 1990 vienen aplicando la misma política. La misma política. Todos los presidentes, César Gaviria, Ernesto Samper, Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que no nos vengan con el cuento como si nosotros fuéramos bobos y no entendiéramos lo que está pasando. Esta es la realidad y esto hay que decirlo. Y si no hay un cambio en la dirección del Estado, pues los problemas no se van a arreglar. Es apenas obvio, tantas veces como yo haga una cosa, pues esa cosa produce el efecto y ese efecto produce pues las consecuencias que sean del caso. Entonces aquí tenemos al final de todo el problema económico, suele decirlo Aurelio Suárez, es al final un problema político. Miren ustedes, la gente que piensa que no hay que meterse en política, es que si uno no se mete en política, la política se mete con uno. Comentábamos ahorita aquí con un compañero, aquí el problema no son los ministros llegan es como unas especies de músicos de la orquesta, aquí el problema es el director de la orquesta y la música que ponen a tocar. Entonces un país como este, donde la melodía, la música que hay que tocar es esta del libre comercio, la apertura del neoliberalismo, y el que maneja la batuta es Juan Manuel Santos, para poner un ejemplo, pues no tiene agro, ponga a quien ponga de ministro. Es más, los ministros los ponen realmente con una sola cosa que está de fondo, cuando los cambian sobre todo, que es poner gente con capacidad de engaño 0 kilómetros. O sea, cambian el ministro es para que la gente se llene de ilusiones. Ah, con este ministro sí, ahora sí paja, porque resulta que el ministro lo que llega a cumplir es con las orientaciones del presidente de la República. Sobre esto hay una historia, que es historia patria, y que ojalá nos la aprendamos todos y se la contemos a todos los colombianos. Cuando se estaba al final de los paros agrarios del 2013, ¿se acuerdan que eso se negoció en Tunja? Bueno, allí estaban los dirigentes de Dignidades Agropecuarias negociando con el ministro Iragorri el paro. Entonces los compañeros de Dignidades le decían al ministro, hay que cambiar la política agraria, hay que acabar con los TLCs, hay que frenar las importaciones de productos del campo. Y el ministro ahí se hacía loco hasta que en algún momento se irritó y como él es bien conservador, entonces se le desclavó, pues, digamos, sus controles. Y entonces miren lo que dijo, una confesión de extrañísima sinceridad. Les dijo, miren señores, a nosotros, a los del gobierno, le dijo a nuestros dirigentes, a los del gobierno nos gusta el libre comercio, nos gustan las importaciones, nos gustan los TLCs. Si ustedes quieren cambiar eso, primero nos ganan las elecciones, porque mientras nosotros mandemos, vamos a seguir haciendo eso. Pues bien, cuando a mí me preguntaron eso, me comentaron eso los compañeros, yo les dije, yo creo que tienen razón.
el doctor Iragorri en cierto sentido. Y les dije, si el día de mañana nosotros somos los gobernantes de Colombia y nos viene un Iragorri a pedirnos que cambiemos la política agraria, que va a ser distinta a esta, le vamos a decir, ¿sabe qué, doctor? Primero nos ganan las elecciones. Primero nos ganan las elecciones. Y entonces, en lo que estamos aquí es en qué. En lo que estamos aquí es en qué, organizando las cosas para un solo propósito, ganarles las elecciones para que pueda haber una otra política agraria en este país. Suelo decir que a estos personajes, a todos ellos, ya los mencioné con nombre propio, los he llamado también a veces los Juan Manueles, porque finalmente todos son iguales y podrían llevar ese mismo nombre. Suelo decir que a esos personajes no hay que persuadirlos, no hay que convencerlos, no hay que explicarles, no hay que reeducarlos, no, a ellos lo que hay que hacer es derrotarlos en la lucha política, social y económica para que cambiemos a Colombia. Que no se puede cambiar a Colombia, entonces nos dicen que eso es imposible. No, eso no es cierto. Todos los países del mundo cambian. ¿Cuándo cambian los países? Cuando en los países empieza a suceder lo que hoy está sucediendo en Colombia, que es una cosa nueva en la vida del país. ¿Qué está sucediendo hoy en Colombia? Que los colombianos y las colombianas, por donde voy me dicen, estamos mamados. Mamados de los mismos con las mismas. Es como el fondo de la frase segunda. Mamados de los mismos con las mismas. Una señora en el ascensor me dijo, no, mamados no, remamados es que estamos. Y los países cambian en ese momento. ¿Qué fue el 20 de julio de 1810? El día en que nuestros antepasados, los patriotas, se declararon mamados con las políticas de la corona española. Y claro, con las inmensas diferencias de un momento a otro, eso es lo que está sucediendo en Colombia. Y cuando esto empieza a suceder en un país, entonces la gente empieza a buscar el cambio, porque al final, ¿cuándo cambian los países? Los países cambian cuando la gente cambia su manera de pensar y su manera de ver. Mientras la gente piensa igual y vota igual, pues las cosas no van a cambiar. Mientras la gente piensa igual y vota igual, pues las cosas no van a cambiar. Pues son todos los mismos aun cuando se presenten de una manera diferente. Son todos los mismos aun cuando se presenten. Y ellos han entendido eso. Ellos saben, están nerviosísimos. Yo hablo con mis colegas ahí en el Congreso y están asustadísimos. No saben cuánta plata les va a costar esta campaña electoral, porque como la gente está mamada, está retrechera. Y entonces, claro, la solución de ellos no es cambiar las malas políticas, las malas ideas. La solución de los mismos es conseguir más plata para ver cómo arrean a la gente a las urnas y echarles cuentos. Y entonces andan echándoles dos cuentos a los colombianos, mintiendo, por supuesto. ¿Cuáles son los cuentos que están echando? Que los que queremos el cambio somos peor que el diablo. O sea, que somos como Satanás en persona y que vamos a generar yo no sé qué serie de cuentos y echan cuentos y dicen mentiras y hacen comparaciones con los países vecinos. Todo eso con un solo propósito, que es el propósito de engañar a la gente. O sea, que la gente diga, sí, estamos mamados con estos tipos, pero mejor dejémoslos porque no resulte que si cambiamos algo, las cosas se empeoren. Ese es un juego de la política. La política en Colombia es en buena medida el arte de mentir. Estén tranquilos con nosotros. Lo que ustedes ven en Jorge Enrique Robledo y lo que ven en mis amigos, esos somos nosotros. No tenemos juego debajo de la mesa, no estamos ocultando absolutamente nada. Y el segundo truco que están inventando, ¿cuál es? Este también es refinado. Todos los políticos son iguales. Todos los políticos son iguales y esto la gente lo repite. Claro, la gente la han engañado tantas veces que saca una conclusión y es que todos los políticos son iguales. Y si todos somos iguales, pues la gente con cierta razón dice, pues yo le doy mi voto al que me dé un tamal o una lechona, porque si todos son iguales, por lo menos me como el tamalito el día de las elecciones. Pues bien, hay que decirles con toda claridad, no somos iguales a ellos. No es cierto que seamos iguales a ellos. Y esto hay que explicarlo centímetro por centímetro del territorio nacional. Y les voy a contar dos aspectos de mi vida.
Y podría lo mismo decir alguien como Aurelio Suárez o nosotros en general los que hemos estado en estas luchas. 2 pedazos de mi vida para demostrarles que no somos iguales a ellos. Primero, mis luchas agrarias. Yo estoy en luchas agrarias desde 1976, desde que el gobierno de López Michelsen se inventó una cosa que los cafeteros más veteranos se acordarán, una cosa que llamaban los títulos de ahorro cafetero, que fue una manera como les robaron una suma astronómica a los cafeteros colombianos, y ahí hice yo mis primeros movimientos en defensa de la caficultura y del agro en general. Después, en 1983, creamos la Unión Cafetera Colombiana, la primera organización agraria que promovimos, 1983, porque en ese momento apareció la roya, y el gobierno dijo, no, con la roya sálvese el que pueda, y nosotros levantamos la bandera de que el gobierno debía respaldar la lucha contra la roya, porque o si no se iban a quebrar los cafeteros colombianos. Se rompe después el Pacto Internacional del Café y con la Unión Cafetera Colombiana y otras organizaciones, entre esas Aprocafé, una organización de empresarios cafeteros, creamos la Unidad Cafetera Nacional. Grandes luchas. Aquí hay que recordar a Aurelio, a Monseñor José Luis Serna, el obispo de la diócesis del Líbano Honda, que estuvo con nosotros en las luchas y hasta en un paro nacional cafetero, el primero en la historia del país que hicimos en 1995. ¿Será que estos otros candidatos se parecen a mí para contar estas historias? Y en esa lucha y con ese paro logramos la condonación total de 100.000 deudas cafeteras de pequeños productores. Productores que si no hubiéramos logrado esa condonación habrían perdido la tierra. Y logramos una condonación importante para los productores que estaban un poquito por encima de estos menores. Son cosas de la historia patria. Son luchas que hemos hecho. Y después nos pusimos en la labor de crear la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Y con ella hicimos un paro nacional agrario en el año 2002. Y si hoy hay arroz en Colombia, es porque las luchas de los arroceros del Tolima principalmente, parqueando incluso sus tractores en el puente de Saldaña, logramos entre todos impedir que el sector agropecuario se acabara. Esa es la historia de mi vida. Yo pregunto, ¿es la historia de la vida de los otros candidatos, particularmente los candidatos del continuismo que han gobernado los últimos 16 años y quieren seguir gobernando para seguir aplicando estas medidas del libre comercio y todas estas cosas que han destruido el agro nacional? ¿Sí son iguales las vidas? Pues bien, segundo aspecto de mi vida, producto de estas luchas llegué al Senado. Porque yo llego al Senado es en razón de estas luchas. Y claro, cuando llegué al Senado no se me olvida Luis Gonzaga en Manizales, mis malquerientes. Robledo ya coronó, ya consiguió lo que quería. Se sale de ser profesor en la universidad y se va a las mieles del Congreso. Se le va a acabar la jodedera. No va a volver a decir nada. Va a cambiar de amigos. Vamos a ver cuánto se va a robar cuando llegue al Congreso de la República. Pues bien, eso sucedió en el 2002. Estamos en el 2017. Yo les pregunto a ustedes, ¿se volteó Robledo? ¿Traicionó Robledo? ¿Cambió de amigos? ¿Cambió su manera de pensar? ¿En qué nos parecemos entonces si aquí lo normal es que la gente en política gana con una historia y después gobierna con otra historia? Pero no solo fue eso, sino que he dado una batalla que me enorgullece en todos estos años en el Congreso de la República. O sea, mi voz ha jugado un papel decisivo en desenmascarar este horror de los TLCs. Yo les pido a ustedes que reflexionen, si no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho en estos años y en luchas de eso, el país entendería, ustedes entenderían la gravedad de la amenaza que tenemos enfrente. Por supuesto que no. Y como producto de esta lucha, ojo agricultores, porque aquí los enemigos del verdadero progreso de Colombia dicen que luchar no sirve. Bueno, ya vimos, condonación total de 100.000 deudas cafeteras. La semana pasada ganamos otra pelea en la que le recuperamos al país 1 billón de pesos anuales que las grandes mineras no estaban pagando. Pero además, ojo con esto, a estos retardatarios de Colombia, que dicen que luchar no sirve, ¿cuánto nos ganamos? Cuando en razón de nuestras luchas logramos impedir que el TLC con Estados Unidos entrara en vigencia en el 2007, que era el cálculo. Lo firmaron en el 2006, con presidente de la República a bordo y todo, 2006, el doctor Álvaro Uribe.
y debía entrar en vigencia el 1 de enero del 2007. Y en razón de todo lo que nosotros hicimos, logramos impedir que entrara en vigencia ese 1 de enero. Y lo lograron imponer, pero en el 2012. ¿Cuánta plata se ganaron los arroceros de Colombia, los maiceros, los lecheros, los ganaderos, todo el mundo, cuando impedimos que ese TLC entrara en vigencia 5 años antes? Entonces que no nos digan que somos iguales, porque aquí sí que tenemos diferencia. Todos ellos, todos los mismos con las mismas, son los responsables de que Colombia esté en la trampa de los TLCs. La que ya estamos padeciendo y la que nos quieren seguir montando. Ahí los vimos votando la Alianza del Pacífico, que es el camino a TLCs con el Asia, súper peligrosos. Los que ya mencioné, los votaron juntos, la Unidad Nacional y el Centro Democrático en el Congreso de la República de Colombia. Esta es la historia patria que hay que contarle a los colombianos. Porque claro, aquí es muy fácil que salgan con el cuento de que es que todos somos iguales. O sea, iguales nosotros a ellos. Y si somos iguales, pero además yo les hago otra pregunta. Nosotros le hicimos oposición al gobierno de Álvaro Uribe y le hicimos oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Será que es que no sabemos que si uno se va a esos gobiernos algo le toca? ¿Alguna mermelada le dan? Pues claro que lo sabemos. Lo que pasa es que no nos vamos porque somos como somos de una pieza, no nos volteamos, no traicionamos, no nos arrodillamos. Les digo entonces, compañeros y compañeras, porque aquí yo sé que hay muchos que están con nosotros en toda esta lucha, que esto que yo estoy contando lo han vivido, no es que yo estoy echando un cuento, sino que lo hemos vivido juntos en las carreteras y en las plazas y en todas partes. Estamos en la lucha definitiva de todos estos tiempos de lucha. Este es un momento histórico para este país. Ya está probado que con la sola lucha social, con todo lo importante que es, no es posible transformar a Colombia. O ponemos una política distinta desde la propia jefatura del Estado o este país, no tiene futuro. Esa es la conclusión obvia que hay que sacar. Llevamos 25 años haciendo esfuerzos de todos los tipos y miren cómo estamos. Entonces tenemos, por primera vez pienso yo, en la historia de este país, la posibilidad de que alguien absolutamente cercano a los asuntos del agro llegue a la jefatura del Estado. En eso es en lo que estamos. La presidencia de la República, que encarno yo, pero que al final podría ser cualquiera de ustedes, de todos los que han luchado, es la única opción. Esta presidencia de la República es la única opción que tiene el agro nacional para resolver sus problemas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque ellos son muy malos para gobernar, como gobiernan es horrible, pero ellos sí son, eso hay que reconocérselos. Vuelan con los motores apagados. Del señor fiscal se dice que es capaz de prender un cigarrillo debajo del agua. No me sorprendería, ¿cierto? Ahí lo tienen de candidato para la presidencia de la República en el 2022, entre otras cosas. Mientras el país se lo roban y pasa todo lo que pasa. Pasa todo lo que pasa. ¿Cómo es que vamos a lograr esto? Yo me siento cómodo en el polo. Yo sé que aquí hay muchas personas que no son del polo, y no, esto lo voy a decir en ánimo de controvertir ni nada, sino de que se entiendan las cosas. Yo me siento cómodo en el polo, si no, no estaría en el polo. O sea, entre otras cosas me siento cómodo en el polo porque en el polo me respaldan todo esto que digo y hago. Todo. O sea, a mí no le ponen dudas sobre nada de lo que yo estoy diciendo. Esto que yo digo es la política oficial del polo. Entonces, por eso estoy ahí. Y por otra razón, porque pues la política se hace mejor si se hace en organizaciones. Yo no creo en los caudillos, en los que se presentan como si fueran Superman y ellos solos lo arreglan todo. Eso no sucede. Yo soy una persona de organizaciones. Y la historia de las luchas agrarias que he contado con sus grandes triunfos es la historia de las organizaciones. Todas estas organizaciones que yo ayudé a crear hoy están convertidas en las dignidades agropecuarias, una organización que nos enorgullece a todos y que muchos de ustedes hacen parte de eso. Entonces yo creo en eso. Entonces, bueno, mi candidatura es la del polo, eso ya es una decisión que está tomada. Yo soy el único candidato de este partido a la presidencia de la República. Pero también cuando se aprobó esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, cuando se aprobó esto se dijo: primera característica de esa candidatura de Jorge Enrique Robledo, que es una candidatura niñil,
Ni. Ahora le he agregado otro ni. Dale. Ni, ¿qué quiere decir? Que no es ni con la unidad nacional, ni con el centro democrático, ni con cambio radical. ¿Por qué? Porque no es posible acordarnos con ellos. Porque ellos piensan distinto de lo que nosotros pensamos en estos asuntos. O sea, ellos creen que Colombia sale adelante con los CDCs e inundando al país de comida extranjera. Y como gran cosa que ofrecen a nuestros agricultores y ganaderos, que no se preocupen por las importaciones de productos extranjeros, pero que hay que arriesgar a venderle una uchúa a un japonés, o una pitaya a un alemán, ¿cierto? Eso es lo que les están ofreciendo a ustedes como alternativas. Y entonces les echan el cuento del cacao y les ocultan que en cacao tenemos que competir con los niños esclavos con los que cogen el cacao en el centro de África. Ese es el mundo en el que estamos. Es que el mundo no es como lo pintan. ¿Sí? O en café nos ponen a competir con los bajísimos costos de la mano de obra vietnamita. Entonces, primera decisión que tomamos, esta es una candidatura ni. Era inicialmente 2 ministros, como son vivos y ya se partieron en 3, parece. Entonces hay que agregar otro ni, para que no nos enrede, para que no nos confunda. Ese es, digamos, el primer criterio de la candidatura. Pero el segundo es este. Es candidatura de convergencia, de unidad, de coalición. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que ser del polo para estar en esto. No hay que ser del polo. Ni hay que ser de izquierda, ojo con esto. Este no es un proyecto de la izquierda en el sentido de lo excluyente, de los sectarios, de que aquí no cabe nadie más. No es así, mis queridos compañeros y compañeras. Bienvenido aquí cualquier colombiano o colombiana que quiera estar con nosotros en este proyecto, sin importar. Somos república, porque los votos cada vez son más. Entonces, cuando yo veo a alguien en nombre de una idea progresista, de ministro o de ministra de Santos, yo digo, pero bueno, ¿y eso de qué se trata? O sea, esto no es un problema de votos, esto es un problema de ideas. Entonces yo digo, estamos en una política de acuerdos y vamos a ver si logramos completarlos, ustedes lo saben, que en eso estamos. Pero también estamos diciendo, bienvenidos a este proyecto los que no tienen partido. ¿Por qué no? Bienvenidos los que en la elección pasada votaron liberal, conservador, cambio radical, centro democrático, lo que sea, los electores, no importa por quién votaron en la elección pasada y son bienvenidos a este proyecto. No estoy hablando de las élites de esos sectores, porque ya expliqué que con ellos tenemos diferencias que nos impiden acordarnos, no es posible acordarnos, pero quiero enfatizarles, es un proyecto de convergencia nacional y así es como hay que explicarlo y así es como hay que plantearlo. No podemos permitir que nos sigan manipulando, cargándose de odios al país, agitando trapos de colores para que la gente no reflexione y no piense que es en buena medida lo que nos está sucediendo. En ese sentido yo también lo digo con claridad, nosotros hemos respaldado un proceso de paz y lo sigo respaldando por una simple razón. Porque para alguien como es mi caso, que llevo toda la vida oponiéndome a la lucha armada, que hago parte de un partido como el Polo que estableció que no usamos la violencia como manera de tramitar la diferencia entre los colombianos, yo creo que es positivo. Así puede haber muchas críticas al respecto, pero creo que es positivo desarmar a las FARC. Es positivo terminar una violencia de medio siglo, una violencia estéril que nada bueno le dejó a Colombia. Así creamos la primera organización cafetera que creamos, la Unión Cafetera. En 1985 se dijo esto, que lucharemos como hemos luchado, pero no recurriremos al uso de la violencia para contrarrestar las diferencias de nuestros ciudadanos. Pero bueno, al punto al que quiero llegar en este momento es cuál. Yo entiendo que haya puntos de vista distintos sobre este tema del proceso de paz. Es un tema complejo, difícil de discutir, hay dolores imborrables, de tragedias, o sea, es un drama de medios. Y esas cosas son difíciles de manejar. Pero a mí, ¿qué es lo que me preocupa? No es tanto que haya desacuerdos, que haya puntos de vista distintos. A mí lo que me preocupa, y creo que no está bien que así sea, es que esto lo haya vuelto una pelea de perros y gatos, donde no se puede hablar. Entonces, si usted tiene un punto de vista, es de la tarde. Si tiene otro punto de vista, es para militar. No puede ser así.
No puede ser así, porque además necesitamos vivir en un país donde los debates se mantengan, las controversias se mantengan, pero donde se reflexione y se piense y no sea ver quién insulta más al otro. Pero además porque eso tiene un secreto. Es que en esas peleas de perros y gatos terminan ocultando los otros debates. Terminan ocultando las cosas en las que están de acuerdo los que montan la pelea de los perros y los gatos. Entonces, este tema que nosotros estamos ventilando aquí, el tema del agro, ¿por qué no es el tema principal del debate político nacional? ¿Por qué no lo es? O por lo menos un debate importantísimo. ¿Por qué a mí el 99% de las veces que me llaman de los medios de comunicación es a preguntarme sobre el proceso de paz y sobre esto nunca me preguntan? Y lo mismo pasa con la educación, y pasa con la salud, y pasa con la industria, y pasa con los demás problemas nacionales, repito. No es que no se puedan discutir en torno al problema de paz, pero es que no nos lo pueden usar como cortina de humo para tapar los demás problemas nacionales. Y sobre todo para ocultar lo mucho que ellos se parecen en los demás problemas nacionales. Porque si el debate fuera sobre TLCs, quedarían los que están en la pelotera, los del continuismo, los que quieren volver a gobernar para hacer lo mismo, quedarían igualitos. Porque están de acuerdo en todo. Si el tema fuera el tema de las EPS y el desastre de la salud, volverían a quedar igualitos. Porque defienden la misma política de salud. Si el tema fuera el de la educación, pues volverían a quedar igualitos porque todos defienden la privatización de la educación. Y así en cada cosa y en cada asunto de la federación. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo grande para no dejarnos manipular. De la misma manera, y esto hay que decirlo con toda claridad, esta es una política de convergencia nacional también en lo social. Si algo creo, Aurelio, en lo que aceptamos cuando decidimos crear las primeras organizaciones agrarias que creamos, con el Coro Vargas, que está por aquí, y muchos de nosotros, si en algo aceptamos, porque no es posible de otra manera, pueden haber creado las primeras organizaciones agrarias de la historia de Colombia, en donde había campesinos, indígenas y empresarios. Ojo, no se confundan. Colombia es como un gran barco en el que vamos todos. Y claro, hay camarotes, y hay categorías de los camarotes, y a uno les va mejor que a otros, y a otros más difícil. Pero ¿cuál es el único que tiene Colombia? El barco en el que estamos navegando lo están disparando con cañones. O sea, toda esta política agraria, toda esta política de libre comercio va a hundir ese barco, lo está hundiendo. Y si el barco en el que navega la nación colombiana se hunde, nos hundimos todos, nos ahogamos todos. Entonces aquí lo único sensato es que lo que Jorge Enrique Robledo está proponiendo, vamos a unirnos todos los demócratas de este país, todos los patriotas de este país, sin ningún distingo, de ningún tipo, nos vamos a unir todos para poner a navegar este barco en la dirección que queremos. Por último, dos comentarios. Estas campañas son por definición muy difíciles, repito. Estamos dando con gente que vuela con los motores apagados. Y en muy buena medida la campaña electoral en Colombia se volvió, son muy corruptas, profundamente corruptas. Esto asquea. Eso, donde uno toca sale pus. Sí, ¿verdad? Porque el grado de corrupción del país es horroroso. Entre otras cosas, uno de los problemas de la corrupción es que este fue el mecanismo que se inventaron para poder gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. Ese es el truco. Entonces pueden irse a Boyacá y acabar con la cebada y acabar con el trigo y lograr que los campesinos arruinados voten por ellos. Y se pueden ir para una zona cafetera y arruinar a los cafeteros de ese sitio y lograr que los pobres de esa zona voten por ellos. Esa es parte del drama que tenemos. Ese es el truco de la corrupción política y del clientelismo y de la politiquería. Es que no haya debate franco, no haya debate honrado. Las cosas se oculten de tantas maneras. Entonces nosotros aquí tenemos una dificultad. Y es que pues, nosotros no somos gente que hagamos política con plata, ni compremos votos. Yo prefiero ser derrotado que comprar un voto. Eso no es de mi naturaleza. Yo soy el senador que más votos tiene en Colombia. No soy el senador que más votos saca en Colombia, pero no hay un solo voto allí que no sea producto de la decisión genuina e independiente de ese ciudadano o ciudadana que
que decide votar por él. Pero bueno, las elecciones nos cuestan un esfuerzo. Entonces, ¿qué hemos diseñado? Ya es a lo que los estoy invitando a pertenecer a ustedes, ya que vamos a todas partes con esta idea. La idea es hacer una campaña de voluntarios. Voluntarios con Robledo. ¿Para qué? Para ganar la presidencia de la República en las elecciones de la República. Ustedes que están aquí, ustedes se vinieron aquí no por plata, sino por convicciones, inclusive haciendo sacrificios para estar aquí. ¿Entienden bien lo de voluntario? Ustedes son voluntarios. O sea, ¿qué es un voluntario? En el esquema que estamos hablando, ya tenemos miles, y vamos a tener más, miles y miles y miles de voluntarios. ¿Qué es un voluntario? Primero, cualquier colombiano, con más o menos pesos entre el bolsillo, de un criterio religioso de otro, hombre o mujer, o sea, cualquier colombiano puede ser voluntario. Segunda característica, que además de votar, esté dispuesto a hacer algún esfuerzo, pues por contribuir con el éxito de esta cosa. Hacer una reunión, invitar a un amigo, de distintas cosas que se pueden hacer. Y tercero, entender que los voluntarios no son ni prepago ni pospago. Quiere decir que hacen las cosas por convicción, por el amor por este país, ¿sí? Por el deseo de hacer las cosas bien, de que Colombia salga adelante. Que eso, yo he hecho las cosas toda mi vida. Algunos de pronto no lo saben, pero yo no he sido nunca propietario de una tierra, de una propiedad de una finca, de nada, ni carretera, ni arrocero, de nada. Sobre eso también miento. No, yo estoy en esto simplemente porque creo que es mi deber hacer estas cosas. Entonces, los estamos invitando muy especialmente a que nos vamos a sus sitios de origen, a eso, a buscar voluntarios con Robledo, a unir a este país en torno a estas ideas, a unir a este país en las ideas de la transformación de la que estamos viviendo. No importa que sean del polo, no importa que tengan un rótulo u otro, no importa lo que sea, lo que importa es que nos vamos a unir todos para transformar a Colombia, porque esa es la única esperanza que nos queda a los colombianos. ¿Y unirnos para qué? Yo creo que se desprende de todo lo que he dicho, pero lo voy a precisar en los cuantos puntos. ¿Cuál es mi primera propuesta en defensa del agua? Y en defensa de la salud, y de la educación, y de la industria, del progreso del país. ¿Cuál es mi propuesta contra la corrupción que se ha tomado en Colombia? Y he dicho una explicación muy simple. Mi primera propuesta es vencer los años. Porque ellos son los responsables del país que tenemos. El país es como es porque ellos lo han gobernado de esta manera. Y quieren volver a la presidencia de la República, ¿a qué? Al continuismo, a seguir haciendo lo mismo. Entonces, la primera propuesta que nosotros le hacemos al país es derrotarlos. Esa es la primera propuesta específica. La segunda es esta: una decisión de tipo político sin la cual no hay nada. En Colombia tiene que haber algo. O sea, como hoy están planteadas las cosas, en Colombia puede no haber algo o no va a haber algo. O va a ser una cosa absolutamente marginal. No, mi posición, a lo que yo llego al gobierno como presidente de la República, es una idea fija. Tiene que haber algo en Colombia. Tiene que haber algo en Colombia. Y para que haya algo en Colombia, el Estado colombiano, el Estado que yo voy a presidir, tomará todas las decisiones que haya que tomar para que haya algo en Colombia. O sea, eso no va a quedar sujeto al Estado. Cuando se acaba un producto, no importa, y se acaba otro, no importa, y se acaba otro, no importa, y si al final no queda nada, entonces tampoco importa, porque el cuento es que podemos vivir de minería, como me dijo el ministro Gilberto Botero un día a mí, cuando se negociaba el TLC. Senador, ¿y hasta quién le dijo que Colombia tiene que producir sus alimentos? Si tenemos minería, con eso pagamos las importaciones de lo que hay que pagarnos. En mi gobierno va a haber algo. Pues digo sector agropecuario, agro y ganadería, todo lo que entendemos sobre esto. En cuarto tema, en cuarto punto, aquí hay que combinar dos cosas. O sea, nosotros necesitamos bajar los costos de producción y subir los precios de venta. O sea, necesitamos que el negocio sea rentable. Esto es un negocio. O sea, el agro es un negocio. Entonces, si no es rentable, pues se acaba el negocio. Y la rentabilidad es la relación entre cuánto cuesta producir un objeto y en cuánto lo vendo. O sea, la política en general económica del país
tiene que generar estas condiciones. Ahora, esto exige una serie de medidas que tienen que ver con eso. O sea, no puede ser que sea bueno que haya crédito o que no haya crédito. No tiene que haber crédito. Y el crédito tiene que ser barato para que se pueda pagar, o si no. Y los insumos no pueden costar lo que se le dé la gana al intermediario. O sea, es toda una política del Estado, no de estatizar la economía, no vamos a atacar la propiedad privada de ninguna manera, pero sí vamos a buscar que haya una política que le sirva al agro nacional en todos sus aspectos. Yo aquí les digo esto, compañeras y compañeros, yo no estoy inventando nada. Esto es lo que se hace en los países donde hay agua. Ustedes van al norte de América, ustedes van a Europa, van a Asia, y donde hay agua es porque se hacen estas cosas. Son cosas elementales del ABC, lo que pasa es que aquí no se quieren hacer porque prefieren a los extranjeros que a los nacionales. Es obvio que también hay que desarrollar una política de ciencia y tecnología y asistencia técnica, que tampoco existe. Esa es otra de las ventajas que nos sacan los productores extranjeros. Hay que ver todo el tema de las deudas, cómo se va a resolver. Aquí hay un problema de deudas gravísimo en el país, de deudas agrarias, que vamos a resolver desde la presidencia de la República Dominicana. Precios adecuados para los productos, comercialización, o sea, todo lo que hemos oído aquí es en nuestro programa, lo vamos a repartir en algún momento pues con todos los puntos, ¿no? Como 13 puntos, una cosa así, yo estoy aquí haciendo eso. El tema indígena, hay que atenderlo. Esa es una parte importantísima del país y en general son productores agropecuarios, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes de todo lo que tiene que ver con eso. El asunto de la mujer rural, la mujer, una de las cosas detestables de Colombia es cómo se discrimina aquí a la gente. Matan a las mujeres, las maltratan por ser mujeres, y a los negros por ser negros, y a los indios por ser indios. Eso no puede seguir siendo así. Eso lo vamos a atender también con todo rigor y con seriedad. Hay que desarrollar una política de tierras que le otorgue tierras o le permita acceder a la tierra a una cantidad grande de compatriotas o que no tienen tierra o tienen muy poca cantidad de tierra, y es bueno que haya, digamos, más productores en el agro nacional. Siempre con esta idea, no la olviden, el agro que nosotros defendemos es un modelo agrario de tipo dual, o sea, doble de 2 tipos. Por un lado, indígenas y campesinos, protegidos y cuidados por el Estado, y por el otro lado, empresarios agrícolas, con obreros agrícolas, con garantías laborales, también cuidados y protegidos por el Estado. O sea, la idea del barrio. La idea de una frase que repito mucho, que el sol brille para todos, que el sol brille para todos, que el sol brille para todos. De eso es de lo que se trata, mis queridas compañeras y compañeros. En esto es en lo que estamos, en esto es en lo que estamos. Yo estoy absolutamente convencido que en Colombia se están creando las condiciones para que un proyecto como este sea un proyecto que pueda vencer. Estoy convencido de eso. Y cuenten ustedes con esto, mis queridas compañeras y compañeros. Jorge Enrique Robledo, yo soy capaz de dirigir correctamente el país que necesitamos, el país que queremos. Tengan tranquilidad. Ustedes tienen toda mi vida preparándome para hacer esto, estudiando esto, comprendiendo esto, amando a mi país, uniéndonos con la gente buena con que aquí dice. Aquí lo único que nos falta es que logremos que la gente sencilla de Colombia, tanta gente en la calle, que desconoce lo que estamos proponiendo, entienda que esto es lo que estamos proponiendo. Y entiendan que el país sí tiene arreglo, Colombia sí tiene arreglo, pero si la arreglamos entre todos, y que ese es el esfuerzo con el que nos vamos a hacer. Cuenten con que yo haré todo lo que esté a mi alcance, todos los esfuerzos que haya que hacer para sacar adelante este proyecto, pero sobre todo tengan la certeza de que Jorge Enrique Robledo, desde la dirección del Estado, le empezará a corregir el rumbo a este país, llevando hacia ese país donde el sol brille para todos.